Miedos y fobias. Siempre que estoy en una situación en la que me siento atrapado, como por ejemplo en el metro, me entra la ansiedad, cada vez evito más cosas, es como si mi mundo se fuera reduciendo. El único factor que perpetúa un miedo es una evitación continuada. Cada que evitas una situación la haces más grande, la haces más difícil, la haces más caótica y obviamente permanece la situación. La única manera de enfrentar un miedo es teniendo esa voluntad y teniendo esa energía que te permite transitar esa situación. Por más que la evites, por más que digas, no lo voy a hacer, lo hago mañana, vas haciendo que se prolongue la situación y se va haciendo más grande, más difícil, más complicada, y le estás alimentando día a día y se convierte en algo o en una energía completamente difícil de transitar. No evites las situaciones problemáticas y caóticas. Tienes que enfrentar cada situación con temple, con voluntad, haciendo posible lo imposible, meditando, pensando de una manera distinta. Porque si sigues pensando lo mismo, vas a seguir transitando estas situaciones difíciles y caóticas. De ti depende hacer un cambio, de ti depende darle vuelta a la situación que te está pasando. El miedo es una ilusión. Las fobias también son creadas desde la mente y te permiten en un momento a controlar tu mundo y te aprisionan. Te aprisionan y dejas de ser parte de algo importante en tu vida. Tienes que transitar cada situación caótica y difícil. Una fobia es un miedo intenso y totalmente desproporcionado a un objeto o a una situación. Se calcula que 1 de cada 9 personas acepta una fobia leve como parte de su vida. Sin embargo, en épocas de fuertes estrés y personal, incluso la fobia más leve puede convertirse en un miedo real y aterrador que llega a provocar hiperventilación y ataques de pánico. Las fobias se subdividen en tres. Fobia simple puede ser un miedo a los animales, por ejemplo pájaros, arañas, gatos, serpientes, ratones o perros, o un elemento de la naturaleza, por ejemplo las alturas. Llegas a tener vértigo, a la oscuridad, a los truenos, a los rayos, al agua, al viento, a la muerte, o un miedo físico, por ejemplo, a la enfermedad, a la sangre, al vómito, a las agujas o a los hospitales. Fobia social. Quienes padecen fobias sociales muestran un miedo anormal a conocer gente, relacionarse con los demás, comer con otras personas, hablar en público o ser criticados. Agorofobia. Es una combinación de miedo y evitaciones que se asocia a sentirse atrapado y a no tener fácil escapatoria hacia un lugar seguro. Los agorafóbicos suelen tener miedo a las tiendas abarrotadas, los aviones, los ascensores, los metros, las autopistas, los autobuses, los cines o alejarse mucho de la casa. Las reacciones fóbicas suelen tener su origen en experiencias traumáticas del pasado o en miedos infantiles que no han llegado a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, el principal factor que perpetúa un miedo o una fobia es la evitación. Cada que evitas cada situación, la haces mucho mayor, la haces más grande. Tienes que enfrentar lo que más te adolece, lo que más te preocupa, lo que más quieres evitar, lo haces más poderoso y más grande. Tienes que enfrentar esos miedos, tienes que enfrentar esas inseguridades. Pues la única manera de trascender cada situación es pensando de manera distinta, es tratando de encontrar mecanismos que te permitan afrontar cada situación, porque de esa manera se trasciende el miedo y la fobia. Cuando tú evitas, se empieza a evitar ciertas situaciones porque te producen ansiedad, se encontrarán mejor de inmediato, pero solo a corto plazo. La ansiedad es un miedo al futuro, ese miedo a que te pueda suceder otra vez ese ataque de pánico, esa ansiedad, esa inseguridad, y estás proyectando un mundo que no está en este espacio, en este momento, en este presente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tu corazón se empieza a acelerar, empiezan a entrar las palpitaciones, la sudoración, y quieres evitar cada situación. La única manera de evitar esa situación es corriendo, huyendo, preocupándote y diciendo mañana lo voy a hacer. Y estás alargando cada momento y cada situación del problema y no lo estás resolviendo. El evitarlo no va a ayudarte a resolverlo. Enfrentarlo, esa es tu decisión. Enfrentar cada situación caótica es la única manera de trascender cada situación. De evitar el problema va a hacer que se siga acumulando el problema como tal. De forma consciente e inconsciente se quedará con la idea de que la única forma de superar esta situación es evitarla. Sin embargo, la próxima vez que se encuentre en ella tendrá todavía más ganas de evitarla.
pensando que su ansiedad seguirá con aumento y sin saber que no se huye de la situación después de un tiempo de ansiedad. Disminuye de forma natural. Eso es algo que nunca descubrirás si se aleja rápidamente de la situación o simplemente la evitas. Si no se ataja, la evitación continuada de situaciones concretas puede empezar a interferir en tu vida diaria. Vas a tener miedo constante a la situación, vas a dejar de vivir y vas a estar sufriendo cada momento, cada situación por evitarla. Y de esa manera se va acumulando una serie de emociones y pensamientos más caóticos, puesto que la ansiedad la vas haciendo más grande y más poderosa. La próxima vez que se ve expuesto a una situación que lleva semanas o meses, incluso años, evitando e intentando huir, por muy desagradable que resulte, tú no puedes trascender cada situación si la evitas. Tienes que entrar a la situación como tal, al infierno. Esa es la única manera de controlarlo y superándolo, enfrentando la situación, sabiendo que eres poderoso y que tienes las capacidades para trascender cada situación. Tienes que encontrar mecanismos que te permitan en un momento dado ayudarte. Y aquí van esos mecanismos. ¿Cómo dominar sus miedos y fobias? Uno comprenda su miedo, de dónde procede. ¿Ha tenido una mala experiencia? ¿Alguien de su entorno se le ha transmitido o inculcado ese miedo? ¿O le ha permitido evitarlo a temprana edad? A veces por educación, a veces por haber pasado una situación difícil y caótica, se convierte en una experiencia. Y esa experiencia va haciendo que evites cada situación en cada momento. ¿Y qué va a pasar? Se acumula esa experiencia de manera negativa y la vas a estar evitando constantemente. Pero tienes que comprender este miedo. ¿Por qué sucedió? ¿Fue inculcado? ¿Fue por tus padres? ¿Por una experiencia? Tienes que comprender este miedo, porque este miedo no es parte de tu esencia, no es parte de tu herencia. ¿Y de qué tienes miedo? Escribe 5 cosas que crees que te van a pasar si enfrentas esa situación. Una de las maneras que es importante, y se lo recomiendo mucho a mis pacientes, es que dialoguen con el miedo. Escribe por qué está pasando esta situación en tu mente. Dialoga con este miedo. ¿Cómo sería tener a tu amigo como el miedo? ¿Cómo sería de empezar a tener una conversación con él? Que de esa manera te permita en un momento dado hacerte amigo de este miedo y decirle: ya no vas a controlar mi vida, ya no vas a controlar mi espacio, porque voy a de una otra manera transitar esa situación, estés conmigo o no estés conmigo. 3. Controla tu ansiedad. Aprende técnicas de relajación y distracción, a respirar más lentamente y a enfrentarse a las ideas irracionales, puesto que las ideas irracionales te invitan a un dolor, te invitan a una situación que no está en un contexto específico. Probablemente me muera, probablemente me atropellen, probablemente me dé un ataque. Y esas son ideas irracionales, puesto que no te vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada. Tienes que enfrentar la situación. La única manera de trascender es enfrentando el miedo, enfrentando la situación caótica, porque eso te va a ayudar a llenarte de experiencias y llenarte de voluntad y de fuerza, puesto que tu fuerza es inmaculada, es impecable. 4. Plántale cara a tu fobia, a tu miedo. Tienes que enfrentarlo. Ya no va a pasar a través de ti. Ya no te va a dominar, ya no te va a controlar. Hazle cara. No me vas a vencer, no me vas a controlar. La única manera de trascender la situación es enfrentándola. No hay otra forma. Acepta que el único modo de superar el miedo es enfrentarte a él. De esta manera irás reduciendo progresivamente. Tienes que hacerlo una y otra vez. ¿Qué sucede cuando veas una película que te genera un temor o un miedo? Al principio era caótico, puesto que veías la escena de la película y te generaba conflicto y tenías mucho miedo de dormir inclusive. Pero ¿qué sucede cuando ves esta película 3, 4, 5 veces? Este miedo va disminuyendo y te vas dando cuenta que solamente es una película. Y el miedo es una película de horror, de terror, que de repente lo que hace es limitarte y lo que hace es parar tu evolución, puesto que tú no eres el miedo, tú eres más que ese miedo. Tienes que enfrentarlo, tienes que plantarle cara. 5. Jerarquice. Enumera 10 situaciones que evitas por estar relacionado con el miedo, con la fobia. Puntúalas desde el 1 al 10. Haga una lista por orden de dificultad y empiece por el final. Supere cada una de estas fases desde el miedo más leve al miedo más profundo que puedas llegar a tener. De esa manera vas eliminando lo fácil y te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo más poderoso, para que después llegue el miedo principal, lo confrontes y le plantes cara, puesto que tú eres más que ese miedo
y ese miedo es una ilusión y que la tienes que enfrentar. Cualquier situación caótica establece herramientas que te permitan en un momento dado controlar este miedo y esta fobia, puesto que tú no eres parte de ese miedo y tienes la capacidad de enfrentarlo y tienes la capacidad de darle vuelta. Solamente es que reconozcas tu grandeza y que reconozcas que también tienes ese poder y esa fortaleza, puesto que el miedo es parte de una experiencia que se te ha presentado en el pasado y no significa que la vas a tener siempre. Enfrentándola es la única manera de trascender cualquier situación. Recuerda, tú eres más que este miedo. Tú tienes poder interior más grande del que te imaginas. Suscríbete y comparte y recibe bendiciones donde quiera que te encuentres.